Saludos, mi nombre es Oliver Ventura. En este video voy a presentar la resolución de la práctica sobre subconsultas en MySQL utilizando aquí Workbench. El objetivo de esta actividad es aplicar diferentes tipos de subconsultas, incluyendo las simples, las correlacionadas, entre otras, y a continuación iré resolviendo cada uno de los incisos y explicaré qué hace cada consulta. Bueno, aquí tenemos la primera consulta, que en este ejercicio se pide mostrar los obreros agrícolas cuyo salario sea mayor que el salario promedio de todos los obreros agrícolas. Para resolverlo, yo utilicé un inner join entre las tablas obrero y obrero agrícola, ya que el nombre del obrero está en una tabla y el salario en otra. Después utilicé una subconsulta aquí para calcular el salario con una función agregada de averaje. Y finalmente aquí la cláusula where comparará el salario de cada obrero con ese promedio, o sea, viene de aquí hasta aquí y se compara. Y únicamente mostrará los que ganan más que la media general. Y lo ejecutamos. Ahí podemos ver. Siguiendo con el siguiente inciso, es este. En este ejercicio se deben mostrar los fertilizantes cuyo precio sea mayor que el precio promedio de todos los fertilizantes. Aquí utilizo una subconsulta sencilla, al igual que la de arriba, que calcula el promedio con la función agregada average. Luego, en la consulta principal, se compara el precio de cada fertilizante con ese promedio para mostrar solamente los que tienen un precio superior. Aquí, como podemos ver, Electroplus. En el inciso número 3, en este inciso debo obtener los obreros cuyo porcentaje de cumplimiento sea mayor que el promedio general, registrado en la tabla de cumplimiento norma. Primero relaciono las tablas obrero y cumplimiento norma mediante un inner join aquí. Y después utilizo una subconsulta para calcular el promedio nuevamente general del porcentaje de cumplimiento y finalmente comparo cada registro con ese valor. Como podemos ver aquí a continuación, ahí podemos ver el resultado. En el inciso número 4 se nos pide mostrar los obreros que pertenecen a empresas ubicadas en San Francisco de Macorís. Para ello utilizo una subconsulta con esta palabra reservada in, y la subconsulta obtiene los códigos de las empresas cuya dirección corresponde a San Francisco de Macorís, como podemos ver aquí en el where. Luego la consulta principal busca a los obreros cuyo código de empresa pertenecen a la lista de resultados. Como podemos ver, estos son los 3 que pertenecen a San Francisco de Macorís. En el inciso número 5, aquí, aquí se debe obtener los fertilizantes utilizados en el cultivo acelga. En esta consulta, que contiene una subconsulta anidada, como podemos ver aquí, y primero se tiene el código del cultivo llamado acelga, que anda por aquí, y luego se busca las normas de producción asociadas a ese cultivo y finalmente se muestran los fertilizantes que aparecen relacionados con dichas normas, aquí como podemos ver, estos dos. En el inciso número 6, aquí se deben mostrar las variedades correspondientes al cultivo frijol. Primero la subconsulta obtiene el código del cultivo frijol y después la subconsulta aquí. Y después la consulta principal utiliza ese código para recuperar todas las variedades registradas para ese cultivo, como podremos ver a continuación. Aquí está. En el inciso número 7 se pide mostrar los obreros registrados en la tabla cumplimiento norma. Se utiliza una subconsulta ahí nuevamente, que obtiene todos los datos, todos los códigos de obreros registrados en dicha tabla. Después la consulta principal muestra únicamente los nombres de esos obreros, como podremos ver a continuación. Solo los nombres de los obreros, ahí están. En el inciso número 8, aquí utiliza la palabra exist. Exist verifica si al menos un registro relacionado
si existe al menos un registro relacionado, y en este caso se comprobará que exista por lo menos una norma de producción asociada a cada fertilizante. Si existe el fertilizante, entonces se mostrará el resultado, como podemos ver a continuación. Sí hay. En el inciso número 9, también utilicé aquí existe, y la consulta verificará si cada cultivo posee al menos una variedad registrada. Cuando encuentre una coincidencia, mostrará el nombre del cultivo, como aquí podemos ver. En el inciso número 10, que es este por aquí, en este también aplico existe aquí, y la consulta revisará si cada empresa tiene por lo menos un obrero registrado. Si encuentra algún obrero asociado a la empresa, entonces esa empresa aparece en el resultado, como podemos ver. Aquí podemos ver las empresas. En el inciso número 11, aquí nuevamente utilizo exist, y lo que hago es verificar si cada país tiene registrado al menos un fertilizante. Solo los países que cumplen esa condición serán mostrados en aquí podemos ver el nombre de los países. En el inciso número 12, que es este por aquí, se utiliza una subconsulta correlacionada. Se llama correlacionada porque depende de la fila que está evaluando la consulta principal. Para cada fertilizante se calcula el precio promedio de los fertilizantes pertenecientes a su mismo país. Finalmente, se muestra únicamente aquellos cuyos precios es superior al promedio de su país cuando se compare aquí. De aquí subirá aquí para compararse, como podremos ver, ninguno. En el inciso número 13, que es este bastante largo, ese también ejecuta un ejemplo de su consulta correlacionada. Para cada obrero se calcula el promedio del porcentaje de cumplimiento de los trabajadores que pertenecen a su mismo tipo. Luego se comparará el porcentaje individual con ese promedio y únicamente se muestra a los obreros que lo superan. Estos son, como podemos ver. En el inciso 14, que es este aquí por aquí abajo, en este ejercicio se crea una nueva tabla llamada obreros destacados, utilizando directamente el resultado de la consulta, creando la tabla a partir de la consulta. La consulta selecciona únicamente aquellos obreros cuyo porcentaje de cumplimiento es mayor o igual al 80%, como podemos ver por aquí. Después verifico el contenido de la tabla ejecutando un select sobre ella para confirmar que los datos fueron insertados correctamente. Ahí lo hacemos, entonces ahí vamos a verlo aquí con el select. Ahí podemos ver el resultado. Y por último, el inciso número 15 y último para finalizar el video. Finalmente, en este inciso creo la tabla fertilizantes caros a partir de una subconsulta. Se seleccionan primero los fertilizantes cuyo precio es mayor aquí que el precio promedio de todos los fertilizantes registrados aquí del promedio. Después verifico el contenido de la nueva tabla ejecutando el cell aquí abajo, comprobando que la información fue creada correctamente. Como veremos a continuación, la creamos, después la ejecutamos aquí y ahí podemos ver el resultado final. Y bueno, esto fue todo por hoy, gracias.